Buen día, señores estudiantes. Es un gusto poder saludarles nuevamente en una sesión concerniente a los cursos de preparación para examen técnico profesional de la Universidad Rural de Guatemala. La semana que corresponde a la semana número 11 y los temas es el derecho tributario, principios fundamentales, fuentes del derecho tributario, relación jurídica tributaria, formas de extinción de la obligación tributaria, determinación tributaria y los recursos. Estamos en Mazatenango, es mayo de 2020. El objetivo de la clase es el siguiente: que el estudiante al finalizar la clase conozca con propiedad los conceptos y definiciones que se refieren a las principales instituciones del derecho tributario. Para ello debemos analizar algunos conceptos y sus respectivas definiciones. Iniciemos con finanzas públicas. Finanzas públicas se refiere a examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y cómo efectúa sus gastos. Derecho financiero. El derecho financiero es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado. Derecho tributario. El derecho tributario, o también llamado derecho impositivo o derecho fiscal, es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos. El derecho tributario se va a estudiar desde dos perspectivas, desde una parte general y una parte especial. La parte general es donde están comprendidas las normas aplicables a todos y cada uno de los tributos. Ejemplo de ello es el Código Tributario. La parte especial es donde están comprendidas las disposiciones específicas sobre los distintos tributos que integran el sistema tributario. Ejemplo, la ley del IVA, la ley del ISR, la ley del impuesto al papel sellado especial para protocolos, entre otros. Ubicación del derecho tributario. La ubicación del derecho tributario la vamos a establecer dentro del derecho público, pues el derecho tributario corresponde también al derecho financiero y este se ubica dentro del derecho público. La autonomía del derecho tributario. Esta la vamos a estudiar desde 4 posiciones. La primera es la posición que niega la autonomía del derecho tributario y lo subordina al derecho financiero. La segunda, que estima que el derecho tributario es una rama del derecho administrativo. La tercera, que lo considera como científicamente autónomo. Y la cuarta, que considera que el derecho tributario es dependiente del derecho privado. Fuentes del derecho tributario. Fuentes del derecho tributario son las siguientes. Primero, las disposiciones constitucionales. Segundo, las leyes, los tratados y convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Y tercero, los reglamentos que dicte el organismo ejecutivo por acuerdo gubernativo. Interpretación de las normas jurídicas. La interpretación de las normas jurídicas tributarias las vamos a establecer de conformidad con el artículo 4, 5 y 6 del Código Tributario, estableciendo el artículo 4 que para la aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias será conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos en este código y las leyes tributarias específicas y la ley del organismo judicial. Principios del derecho tributario. Los principios del derecho tributario son los siguientes. Principio de legalidad o reserva. Es decir, la potestad tributaria debe ser íntegramente ejercida por medio de normas legales. No puede haber tributos sin ley previa que lo establezca. Principio de capacidad contributiva o de pago. Este principio establece que todo tributo debe establecerse en atención a la capacidad económica de las personas individuales o jurídicas. Principio de generalidad. Significa que cuando una persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan según la ley, la aplicación debe de ser cumplido. Principio de igualdad. El principio de igualdad establece que este no se refiere a la igualdad numérica, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes están en análogas situaciones. Principio de proporcionalidad. Exige que la fijación de contribuciones a los habitantes de la nación sea en proporción a sus singulares y manifestaciones de capacidad contributiva o de capacidad de pago.
Principio de no confiscación. Significa que está prohibido el desapoderamiento total de los bienes de las personas como medida de orden personal. Principio de conveniencia o comodidad. Este indica que todo tributo debe ser recaudado de modo más conveniente para el contribuyente, es decir, a través del banco del sistema. Principio de economía. Establece que lo recaudado sea mayor al gasto funcional para recaudarlo. Y principio a no doble imposición. Es decir, que un mismo hecho generador no puede realizar una doble tributación o doble pago de tributo. Ahora veamos el poder tributario. El poder tributario debe entenderse como la potestad jurídica del Estado y de otros elementos públicos menores, territoriales e institucionales de establecer tributos con respecto a personas o bienes que se encuentren en su jurisdicción. Facultad de liberar obligaciones y sanciones tributarias. Bien, la obligación tributaria es el pago de los tributos, pero también se puede liberar a través de una figura llamada exención, que es la situación jurídica en cuya virtud el hecho o acto resultado afecto por el tributo en forma abstracta, pero se dispensa de pagarlo por disposición especial. Clases de exención. Existen exenciones permanentes o temporales, condicionales o absolutas, temporales, ya las hemos indicado, totales o parciales, subjetivas u objetivas. Relación jurídico-tributarias. Es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo y un sujeto pasivo que es el obligado a la prestación. La obligación tributaria. Debemos entender la obligación tributaria como el vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores de los tributos y los sujetos pasivos de ella. El tributo. El tributo debe entenderse como la prestación en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Clasificación de los tributos. Los tributos se van a clasificar de la forma siguiente: impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. El hecho generador. El hecho generador, en su concepto, indica que es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria. Elementos de la obligación tributaria. Tiene dos elementos: los sujetos y el objeto. Los sujetos se van a clasificar en sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo siempre va a ser el Estado a través de la administración tributaria y el sujeto pasivo será el contribuyente o responsable. El objeto es propiamente la prestación. En este caso sería el pago de la suma de dinero que corresponde a los tributos. Determinación de la obligación tributaria. Es el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación. Bases de la recaudación. Se puede realizar la recaudación a través de dos bases: base cierta y base presunta. La base cierta se establece cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Y la base presunta si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para realizar una determinación cierta. Y entonces lo realiza a través de presunciones o de indicios. Extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria es el medio por el cual se le pone fin a la obligación tributaria. Formas de extinción de la obligación tributaria. Esta se realiza a través del pago, compensación, confusión, condonación o remisión y a través de la prescripción. Interpretación de la ley tributaria. La ley tributaria se va a interpretar de conformidad con el artículo 4, 5 y 6 del Código Tributario.
procedimientos administrativos de determinación de obligaciones tributarias. Esta se va a realizar a través de 3 aspectos. Primero, todos los aspectos que realicen la administración tributaria deben estar prefijados por la ley como facultades expresamente concedidas por la administración. 2. La administración tributaria debe solicitar autorización judicial para realizar ciertas actuaciones de especial gravedad en contra de los contribuyentes. Y 3. Los resultados de la determinación debe constar en actas que harán plena fe mientras no se demuestre su inexactitud o falsedad. Los medios de impugnación que contempla el Código Tributario son los siguientes: recurso de revocatoria, recurso de reposición o curso. Se puede también plantear una enmienda y nulidad, el proceso contencioso administrativo y la casación. Bien, después de esta sesión, entonces, debemos responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las 3 actividades financieras del Estado parciales diferenciadas? ¿En qué consiste la teoría económica de la actividad financiera del Estado? ¿En qué consiste la teoría sociológica de la actividad financiera del Estado? ¿En qué consiste la teoría política de la actividad financiera del Estado? ¿Quiénes son los sujetos pasivos de la obligación tributaria? Y por último, ¿qué es el gasto público? Esperamos estar nuevamente en comunicación para poder realizar otra sesión y esperamos que sea de conclusión para cada uno de ustedes. Gracias, que estén bien.